No hay sol, solo lluvia, una lluvia fría y constante, cayendo sobre un campo de tierra removida que ya no es tierra, sino barro. Decenas de miles de personas están de pie ahí, empapadas hasta los huesos, mirando hacia un roble pequeño y desnudo como si esperaran que hablara. Han caminado días enteros para llegar hasta aquí, algunos descalzos, algunos cargando a sus enfermos en brazos. Nadie se mueve para buscar refugio. Es el 13 de octubre de 1917, en un lugar llamado Cova da Iria, Portugal. Y esta gente no está aquí por curiosidad, está aquí porque 3 niños campesinos, Lucía de 10 años, Francisco y Jacinta, sus primos, aún más pequeños, prometieron que hoy, a esta hora, ocurriría algo que todos podrían ver. Un sacerdote local ya les advirtió que se preparen para la burla. Los periódicos de Lisboa ya afilaron sus plumas. Y entonces, al mediodía, sin ningún aviso, la lluvia se detiene. El cielo gris y compacto durante horas se abre de golpe. Y 70,000 pares de ojos se giran hacia arriba, al mismo tiempo, hacia el mismo punto. Pero para entender lo que están a punto de ver, hay que volver 5 meses atrás, a un domingo cualquiera de mayo, antes de que Cova da Iria fuera un nombre que alguien reconociera. Portugal, en 1917, no es un país tranquilo. En Lisboa, la nueva república, joven, laica, todavía insegura de sí misma tras derrocar a la monarquía apenas 7 años antes, se debate entre gobiernos que caen uno tras otro, entre huelgas, entre una guerra europea a la que el país acaba de sumar soldados. Es una capital de discursos encendidos, de periódicos que se pelean entre sí por definir qué significa ser un Portugal moderno, y de una desconfianza profunda hacia todo lo que huela a sotana. A 100 kilómetros de esa capital, sin embargo, el mundo es otro. En Cova da Iria y sus alrededores, las familias campesinas se levantan antes del amanecer, en el frío húmedo de las mañanas de mayo, con las manos ya agrietadas por el trabajo de la tierra. Huele a tierra mojada, a lana de oveja, al sudor de una jornada que empieza temprano y no perdona. Es en ese mundo, el de los que nunca leen los periódicos de Lisboa, el de los que rezan el rosario porque es lo único que pueden ofrecerle a un Dios del que dependen para la próxima cosecha, donde 3 pastores de ovejas cuidan su rebaño cuando un trueno los detiene. El cielo está despejado, no hay tormenta posible, y sin embargo, ahí, sobre una encina, Lucía ve algo que ella describirá después como una mujer más brillante que el sol. La mujer no exige devoción inmediata, ni pide templos todavía. Pide una sola cosa, muy concreta, que los 3 niños vuelvan a ese mismo lugar, el día 13 de cada mes, durante 6 meses seguidos, a la misma hora. Nada de interpretaciones, nada de simbolismos, una fecha, un lugar, una hora. Los padres de Lucía no le creen, y su miedo no es solo el de unos padres avergonzados por la fantasía de una hija. Es un miedo más concreto, el de vivir bajo un gobierno que mira con sospecha cualquier historia de apariciones, cualquier fervor religioso que pueda leerse como desafío político. Los de Francisco y Jacinta, en cambio, sí le creen. Y así, mes tras mes, la noticia corre, de aldea en aldea, de cocina en cocina, hasta que ya no son 3 niños y sus vecinos los que esperan en Cova da Iria, sino miles. Para el 13 de agosto, las autoridades locales están tan inquietas con el fenómeno que detienen a los 3 niños, intentando obligarlos a confesar que todo es un invento sin lograrlo. Y así llega, inevitable, el 6º y último día prometido, el 13 de octubre, el día en que, según los propios niños, ocurriría un milagro que cualquiera podría presenciar. 70,000 personas están ahí para comprobarlo, entre ellas alguien que no ha venido a creer, ha venido a demostrar que todo esto es mentira. Avelino de Almeida no cree en visiones, tiene 44 años, escribe para O Século,
el diario más leído de Portugal, de línea republicana, orgullosamente laica. Y meses atrás ya dedicó una columna entera a burlarse de lo que llamó la superstición de unos pastorcillos. Para él, Fátima no es un misterio, es una historia sobre campesinos crédulos, un clero que necesita reavivar la fe y una nación demasiado hambrienta de milagros como para hacerse las preguntas correctas. Así que cuando O Século lo envía a cubrir la sexta y última aparición prometida, Almeida no empaca esperanza, empaca escepticismo, una libreta y la intención de escribir el artículo que ponga fin, de una vez, a todo el asunto. El camino hacia Cova da Iria lo obliga a cruzarse con la peregrinación misma, filas de campesinos caminando desde hace días, con los pies destrozados, cargando velas, cargando enfermos, cargando la fe como quien carga un bulto pesado sobre la espalda. Es fácil imaginar, a partir del tono de sus columnas anteriores, qué tipo de artículo cree estar a punto de escribir, uno sobre un país pobre, cansado de la guerra, desesperado por encontrar algo, lo que sea, en qué creer. Llega a Cova da Iria la mañana del 13 de octubre y encuentra exactamente lo que esperaba encontrar: lodo, gentío, fervor, miles de personas arrodilladas en el barro, rezando en voz alta, algunas llorando ya sin que haya ocurrido nada todavía. Almeida observa la escena con la distancia profesional de quien ya sabe cómo va a terminar la nota. Y entonces, al mediodía, la lluvia se detiene, el cielo se abre y el sol, limpio de nubes, en pleno cenit, se deja mirar de frente, sin herir los ojos de nadie, como un disco de plata pálida suspendido en el aire. Almeida sigue con la libreta en la mano, pero el sol tiembla, gira sobre sí mismo, se cubre de bordes de colores, rojo, amarillo, un violeta profundo, y por un instante parece desprenderse del cielo y precipitarse hacia la multitud. La gente grita. Algunos, convencidos de que el mundo se acaba, piden perdón por sus pecados a los gritos. Otros permanecen de pie, con la cabeza descubierta, mirando fijamente, incapaces de apartar la vista. Almeida mira, también, los rostros que lo rodean, y ahí, dirá después en su crónica, encuentra algo tan extraño como el sol mismo. La luz cambia de color sobre la piel de la multitud, pasa de un rojo intenso a un amarillo pálido, casi verdoso, como si el aire mismo se hubiera vuelto un vitral gigantesco. El periodista republicano, el hombre que vino a desmentir, no aparta los ojos tampoco. No hay una palabra en su vocabulario para lo que está viendo. No es el tipo de escena para la que uno se prepara cuando llega convencido de que va a desmentir un fraude. Y sin embargo escribe, 2 días después, el 15 de octubre, O Século publica su crónica en primera plana. Almeida describe una multitud. Él mismo calcula que entre 30 y 40 mil personas, aunque otros testigos hablarán después de cifras mayores, que se vuelve hacia el sol como transportada, dice él mismo, a los tiempos bíblicos. Describe el astro temblando, moviéndose fuera de todas las leyes cósmicas, mientras la multitud grita una y otra vez la misma palabra, milagro. Describe también, con el mismo detalle con el que un cronista de teatro describiría un escenario, cómo la luz del cielo se refleja de manera distinta sobre cada rostro levantado, tiñendo por turnos la escena de dorado, de violeta, de un blanco casi cegador que ninguno de los presentes puede explicar del todo. No es una crónica devota, no pide perdón por sus columnas anteriores, ni se retracta de su desconfianza hacia la iglesia. Es, ante todo, la crónica de un hombre que fue a contradecir lo que otros veían y terminó escribiendo con su propia pluma la descripción más citada de lo que todos vieron ese día. Años más tarde, Almeida se convertiría al catolicismo. Nunca dejó por escrito si aquel mediodía en Cova da Iria tuvo algo que ver. Y esa es, quizás,
La pregunta que ninguno de los presentes pudo responder del todo aquel día, si lo que temblaba en el cielo era el sol o era la certeza con la que habían llegado hasta ahí, porque no todos, entre esas decenas de miles de personas, vieron exactamente lo mismo. Y ese detalle, el hecho de que ni siquiera los testigos coincidan del todo, será muchas décadas después uno de los primeros argumentos que usarán quienes buscan otra explicación. Pero antes de llegar a esa discusión, hay algo más urgente que entender. Lo que la Virgen le confió a los 3 niños ese verano no fue solo la promesa de un milagro visible. Fue un secreto, y ese secreto tardaría más de 8 décadas en salir a la luz. El secreto no llega de golpe, llega en 3 partes, a lo largo del verano de 1917, y cada parte pesa más que la anterior. La primera parte es una visión. Lucía la describirá años después, ya como monja, en sus memorias. Un mar de fuego, almas retorciéndose entre las llamas, gritos que ella misma admite no saber cómo poner en palabras humanas. Según su relato, la visión dura apenas un instante, pero es suficiente para que los 3 niños queden marcados por ella el resto de sus vidas. La segunda parte es una advertencia, un mensaje sobre una guerra aún peor que la que ya devora Europa en ese momento, y sobre un país, Rusia, que, según el mensaje, extendería sus errores por el mundo si no se le consagraba al corazón de María. La tercera parte, la Virgen pide que se escriba, pero que no se abra. No todavía. Los 3 niños guardan silencio sobre buena parte de lo que vieron. Solo Lucía, con el tiempo, pondrá las 2 primeras partes por escrito, a pedido expreso de su obispo. Francisco y Jacinta, mientras tanto, empiezan a vivir de un modo distinto. Rezan más, comen menos, ofrecen cada pequeño sacrificio cotidiano por la conversión de quienes, según ellos, más lo necesitan. Y entonces, como la propia aparición había anunciado meses antes, la enfermedad llega. Francisco muere en abril de 1919. Tiene 10 años. Jacinta lo sigue al año siguiente, después de meses de hospitalización, lejos de su familia, con apenas 9. De los 3 niños que se arrodillaron bajo la encina de Cova Iria, solo queda Lucía. Y para Lucía, los años que siguen no traen alivio. Traen preguntas, muchas, repetidas, hechas por obispos, por sacerdotes, por periodistas que viajan hasta su pueblo para escuchar una y otra vez el mismo relato de mayo a octubre de 1917. Cada versión que ella cuenta es comparada con la anterior. Cada detalle nuevo es examinado como posible contradicción. La niña que una vez corrió a contarle a su madre lo que había visto bajo la encina se convierte, sin haberlo elegido, en la única guardiana viva de un secreto que el mundo entero quiere que revele antes de tiempo. En 1928, decide lo que lleva tiempo pensando. Entra al convento de las Doroteas y años más tarde, en 1948, ingresa a la Orden de las Carmelitas Descalzas de Coimbra, una orden de clausura. Ahí, el mundo exterior deja de existir de la manera en que existía antes. No hay periódicos que lean sus declaraciones en voz alta. No hay peregrinos golpeando la puerta para pedirle que cuente, una vez más, cómo era la luz de aquella tarde de mayo. Solo la quietud de un convento diseñado, precisamente, para que ningún ruido del mundo exterior vuelva a entrar. Celdas pequeñas, patios internos, el sonido de una pluma deslizándose sobre el papel cuando, a pedido de su obispo, se sienta a escribir por primera vez el relato completo de lo que ella y sus primos vivieron. Es en esas celdas donde carga sola un peso que ya no comparte con nadie. Ser la última persona viva que sabe exactamente qué decía la Virgen aquel 13 de julio y no poder ni deber decirlo todavía. En 1957, el sobre sellado con la tercera parte llega finalmente al Vaticano. 2 años después, en 1959,
El Papa Juan XXIII lo abre y lo lee, y decide no publicarlo. Guarda el sobre de nuevo, lo devuelve al archivo y ahí queda, cerrado otra vez, esperando. Su sucesor, Pablo VI, también lo lee años más tarde y también elige el silencio. Ninguno de los dos papas deja explicado con claridad y por escrito la razón de esa decisión. Así que el sobre permanece cerrado durante décadas, mientras el mundo cambia a su alrededor. Guerras, un concilio, la caída de imperios que la segunda parte del secreto ya había anticipado. Lucía envejece en su convento, la última que queda de los 3 niños que un día vieron algo bajo aquella encina. Y el contenido de esa tercera parte sigue ahí, guardado, sin que nadie fuera del círculo más estrecho del Vaticano sepa lo que dice. Hasta que, un 13 de mayo, 64 años después de la primera aparición, algo ocurre que hará que esa espera ya no pueda seguir en silencio. 13 de mayo de 1981, Roma, Plaza de San Pedro. Son las 5:17 de la tarde y el Papa Juan Pablo II recorre la plaza de pie en el papamóvil, saludando a la multitud, como hace cada miércoles. El motor avanza despacio entre miles de personas, manos que se estiran para tocarlo, cámaras, el ruido de fondo de una plaza llena que nadie en ese momento asocia con ningún peligro. Entre la multitud, un hombre espera con un arma escondida. Se llama Mehmet Ali Aka. Ha estado ahí, mezclado entre los turistas y los fieles, durante varios minutos, esperando el momento exacto. 4 disparos rompen el ruido de la plaza. 2 balas alcanzan al Papa. El papamóvil frena. La escolta reacciona segundos después de lo necesario. Y en medio del caos, gritos, empujones, alguien que grita pidiendo un médico. Aka logra guardar el arma y confundirse por un instante entre la misma multitud que acaba de presenciar el ataque. Es detenido minutos después, no lejos del lugar donde disparó. El Papa cae herido en brazos de su secretario privado. Lo llevan de urgencia al Policlínico Gemelli, donde los médicos luchan varias horas por salvarle la vida. Sobrevive, y en cuanto puede volver a pensar con claridad, pide algo muy concreto, que le traigan el texto de la tercera parte del secreto de Fátima. Lo lee ahí mismo en su cama de hospital. Después dirá en más de una ocasión que él cree que una mano ajena a la suya guió la trayectoria de la bala aquel día, que sobrevivió porque algo o alguien desvió el disparo lo suficiente como para que no fuera mortal. Es una convicción personal repetida por el propio Papa durante años. No es, sin embargo, un hecho que la medicina o la balística puedan confirmar. Un año después, en 1982, Juan Pablo II viaja a Fátima para agradecer, dice él mismo, a haber salido con vida. Y en un gesto que resume su lectura de lo ocurrido, dona la bala que le extrajeron del cuerpo para que sea engastada en la corona de la estatua de la Virgen del Santuario. Ahí sigue hoy. Pasan casi 20 años más antes de que el mundo sepa qué decía exactamente aquel texto que el Papa leyó en su cama de hospital. El 26 de junio del año 2000, el Vaticano publica por fin la tercera parte del secreto. El texto describe una visión, una ciudad en ruinas, un obispo vestido de blanco que camina entre cadáveres y es finalmente abatido a disparos. Junto al texto, el Vaticano publica también un extenso comentario teológico, firmado por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Según ese comentario oficial, la visión se refiere directamente al atentado de 1981. El obispo de blanco representaría al propio Juan Pablo II, y su supervivencia sería la prueba de que la profecía, en última instancia, no se cumplió del modo más trágico posible. Es una lectura coherente. Es también, hay que decirlo con claridad, una interpretación, la interpretación oficial de la Iglesia sobre un texto simbólico.
no una transcripción literal de un hecho ya sucedido. Y así, 83 años después de que 3 niños se arrodillaran bajo una encina, el secreto de Fátima deja de ser un sobre cerrado en un archivo vaticano. Se convierte en una historia que millones de personas leen como la prueba de que una madre, desde el cielo, protegió a un papa. Pero mientras en Roma y en Fátima se habla de manos invisibles guiando balas, en universidades y laboratorios de física a miles de kilómetros de distancia, otros investigadores llevan décadas mirando el mismo 13 de octubre de 1917 bajo un lente completamente distinto. No preguntan si la Virgen protegió a un papa, preguntan qué, exactamente, vieron 70,000 pares de ojos aquel mediodía en Cova da Iria. El profesor August Meissen, físico de la Universidad Católica de Lovaina, y él mismo, hay que decirlo, practicante católico, propone una explicación fisiológica. Cuando el ojo humano se fija en una fuente de luz intensa durante varios segundos, las células fotosensibles de la retina se saturan y dejan de responder con normalidad. Al apartar la mirada o incluso al seguir mirando, el cerebro sigue recibiendo señales de esas células agotadas y las interpreta como manchas de color, como bordes que tiemblan, como movimiento donde en realidad no lo hay. Es el mismo principio, explica Meissen, detrás de la imagen residual que cualquiera ha visto alguna vez tras mirar una bombilla encendida. El cerebro, entrenado para dar sentido a cualquier estímulo visual, rellena ese vacío con una historia de movimiento que el ojo, en realidad, no está captando en tiempo real. Bajo esa lectura, el sol nunca se movió. Los ojos de la multitud, fatigados por 12 minutos de exposición a la luz más intensa del cielo, sí. Otros investigadores, como el especialista en fenómenos anómalos Joe Nickell, apuntan a un fenómeno óptico atmosférico, un halo solar causado por cristales de hielo en la atmósfera, combinado con esa misma fatiga retinal, y sugieren que el propio acto de mover la cabeza para evitar mirar fijamente el sol pudo generar en cada testigo una sensación individual de danza o descenso. Ambas hipótesis, sin embargo, enfrentan una objeción que ni sus propios defensores han resuelto del todo. Testigos ubicados a varios kilómetros de Cova da Iria, algunos de ellos sin ninguna expectativa religiosa puesta en el lugar, describieron haber visto lo mismo, y ningún observatorio meteorológico o astronómico de la época registró actividad solar inusual esa jornada. Es decir, la ciencia tiene teorías. Ninguna de ellas, hasta hoy, cuenta con un consenso que las respalde por completo. Así que la pregunta sigue exactamente donde empezó, hace más de 100 años. ¿Fue un milagro o fue una ilusión compartida por decenas de miles de personas al mismo tiempo? Y esa no es, como podría pensarse, la última pregunta abierta sobre Fátima. Hay otra, más incómoda y planteada no por escépticos ajenos a la Iglesia, sino por algunos de sus defensores más devotos, que todavía sigue sin respuesta. En 2007, el periodista y escritor católico Antonio Socci publica un libro que abre, otra vez, una discusión que muchos creían cerrada. Socci no es un enemigo de la Iglesia, es, por el contrario, uno de sus defensores más constantes, un hombre que ha dedicado buena parte de su carrera a escribir a favor de la fe católica en un mundo cada vez más secular. Y sin embargo, algo en el texto publicado en el año 2000 no le cierra. Su argumento parte de un detalle mínimo, casi invisible, dentro de las propias memorias manuscritas de Lucía. Al describir lo que la Virgen les pidió guardar en secreto, la monja escribe una frase y luego agrega una palabra que no debería estar ahí si el mensaje ya terminó, etc. Esa palabra, tan pequeña, tan fácil de pasar por alto en cualquier otro documento, es para Socci y para otros estudiosos que comparten su inquietud, la señal de que había algo más.
algo que la frase oficialmente publicada no alcanza a cubrir. No lo dicen para debilitar a la Iglesia, lo dicen según sus propias palabras, porque aman demasiado esta historia como para dejar una pregunta sin hacer. El Vaticano, a través del entonces cardenal Tarcisio Bertone, quien había entrevistado personalmente a Lucía sobre este punto, responde con firmeza: el texto publicado es completo, y ese etcétera no esconde ningún párrafo faltante. Pero la controversia no se apaga del todo, y ahí queda, hasta hoy, ese pequeño hueco entre una respuesta oficial y una pregunta que se niega a cerrarse del todo. No una acusación de fraude, sino algo más parecido a una herida abierta dentro de la propia fe de quienes la formulan. Porque esto, vale la pena decirlo con toda claridad, no es una discusión entre creyentes y no creyentes. Es una discusión entre personas que creen exactamente lo mismo y que aún así no logran ponerse de acuerdo sobre cuánta verdad les fue realmente entregada. Hoy, en el santuario de Fátima, la estatua de la Virgen sigue coronada con la bala que un papa quiso regalarle, convencido de que ella le había salvado la vida. A pocos metros, en los archivos de la iglesia, sigue también esa palabra etcétera, sin que nadie, ni a favor ni en contra, pueda decir con certeza absoluta qué hay, si es que hay algo, del otro lado de ella. Y quizás ahí, en esa distancia entre lo que se promete y lo que finalmente se entrega, esté la verdadera naturaleza de lo que ocurrió aquel verano de 1917. Porque aquel día de mayo, bajo la encina de Cova da Iria, la promesa había sido concreta. 6 meses después, en octubre, ocurriría un milagro que cualquiera podría ver. Y ocurrió algo. 70,000 personas, entre ellas un periodista que había ido a desmentirlo todo, coinciden en que algo pasó en el cielo aquel mediodía. Lo que no coincide, ni entonces ni ahora, es lo que significa. Para unos, fue la prueba visible de que el cielo interviene en la historia de los hombres. Para otros, fue un fenómeno físico todavía sin explicación completa, producido por miles de retinas mirando el mismo punto de luz al mismo tiempo. Y para un tercer grupo, católicos convencidos, no escépticos de afuera, la pregunta ya ni siquiera es si Fátima fue real. Es si, después de más de un siglo, alguien ha llegado a conocer la historia completa. Quizás la respuesta no está en elegir un bando. Quizás está en aceptar que, más de 100 años después, en un pequeño pueblo portugués, miles de personas alzaron la vista hacia el mismo cielo, y lo que cada una de ellas trajo de vuelta a casa esa tarde, siguió siendo hasta el final completamente suyo.